Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre sistema nervioso. Vamos a ver la embriología del sistema nervioso y como nosotros ya sabemos, el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hay que recordar que el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Y ya sabemos que va a estar protegido por lo que es el cráneo y la columna vertebral. Por tanto, aquí vamos a colocar este encéfalo y médula espinal. Y hay que reconocer que el sistema nervioso periférico va a abarcar lo que son las neuronas que se van a localizar fuera del sistema nervioso central, los pares craneales, ¿sí? Los 12 pares craneales, los nervios raquídeos y que prácticamente estos nervios raquídeos con sus ganglios asociados, además de que van a conectar el encéfalo con médula espinal y con las estructuras periféricas. Es importante destacar que en sistema nervioso periférico vamos a hacer la división con sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Hay que recordar que el sistema nervioso autónomo va a tener partes, ¿sí?, que pertenecen al sistema nervioso central y otras que pertenecen al sistema nervioso periférico. Estos normalmente van a estar constituidos por neuronas que inervan al músculo liso, el músculo cardíaco, el epitelio glandular y diversas combinaciones de los tejidos. Y ahorita vamos a hablar sobre estas divisiones, porque finalmente son muy importantes en la embriología del sistema nervioso. Para ello es importante recordar, ¿sí?, que los primeros indicios, ¿sí?, de este desarrollo del sistema nervioso van a aparecer durante la tercera semana. Por tanto, debemos recordar que aparecen durante la tercera semana a medida que se va a estar desarrollando lo que es la placa neural y el surco neural. Si nosotros hacemos un esquema, vamos a poder observar, aquí lo voy a dibujar con azul, tenemos ahorita voy a colocar, este es un corte transversal. Aquí vamos a tener a la membrana cloacal, ¿sí? Finalmente la membrana cloacal me va a dar este punto caudal. Y si nos vamos hacia arriba tenemos a la membrana orofaringia. Además vamos a tener justamente aquí el proceso notocordal, que ahorita si vamos a hacer un corte sagital. Si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a poder encontrar lo que es parte de lo que es el amnios, ¿sí? Aquí ya se empieza a formar el surco neural, el pliegue neural, ¿sí? Y justamente aquí vamos a completar la cavidad. Aquí les comentaba que ya se empieza a formar, ¿sí?, el surco neural. Justamente aquí lo voy a colocar así. Surco neural. Además de que ya se empieza a formar pliegues, ¿verdad? Los pliegues neurales. Justamente esto vendría siendo parte de lo que es el ectodermo. Incluso podemos realizar una vista más detallada, donde nosotros vamos a poder ver aquí las crestas, bueno, las células, ¿sí?, que estarán ya formando primero al surco neural y formando también pliegues neurales, ¿no?, que al final del día esto va a corresponder a la parte superior. Si nosotros ponemos el muñequito justamente aquí, cuando yo hablo del muñequito, como ya como ya he realizado estos dibujos en otros videos, siempre que pongo el muñequito es la vista que nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces aquí tenemos al surco neural, cresta neural, y justamente vamos a ver parte de lo que es este mesodermo. Hay que recordar que aquí tiene mesodermo en la placa lateral y que se divide en dos. Hay que saber que es este mesodermo visceral y mesodermo somático, ¿sí? Justamente aquí ya vendría lo que es parte de mesodermo intermedio, ¿sí? Mesodermo intermedio, aquí lo vamos a colocar. Este les comenté, mesodermo de la placa lateral, mesodermo intermedio, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener a lo que es el mesodermo el mesodermo paraxial o mesodermo paraxial, ¿sí? Entonces aquí tenemos al mesodermo paraxial, del otro lado pues también. Y justamente mesodermo intermedio, mesodermo de la placa lateral, con sus divisiones,
la pleura parietal y somática, estas hojas parietal y somática. Y justamente aquí viene la notocorda, ¿sí? Perdón, que hay que recordar que la notocorda, miren, aquí estaría la notocorda, y justamente aquí vendría somita. Hay que recordar que la notocorda va a pasar a... Cuando hay una involución, se genera el núcleo pulposo, ¿sí? Si nosotros recordamos, en el disco intervertebral, es decir, este disco que está entre las dos vértebras, se va a generar el anillo fibroso y justamente tenemos ahí el núcleo pulposo. El núcleo pulposo entonces proviene de la notocorda. Aquí está el núcleo pulposo y que va a ser muy importante, por ejemplo, en una herniación del disco intervertebral, aquí vemos este núcleo pulposo, cómo va a estar emergiendo. Y por tanto, justamente la notocorda, cuando hay una involución, cuando se genera este proceso, va a pasar a núcleo pulposo. Aquí vendría parte de lo que es el celoma intraembrionario. Y justamente vamos a ver que tanto el mesodermo de la placa lateral como el mesodermo intermedio, el mesodermo paraxil, va a estar generando estructuras que van a ser muy importantes. Esto se va a ver en el capítulo de estas hojas. Finalmente nosotros vamos a concentrar en el sistema nervioso, en este desarrollo del sistema nervioso. Podemos volver a hacer un corte sagital y vamos a ver entonces las estructuras. Tendríamos aquí parte de lo que es la cresta neural y vean que la cresta neural empieza ya a formar como que un tubo, ¿sí? Ese tubo normalmente vamos a ver cómo se va a empezar a invaginar, ¿sí? Y cuando se invagina, digamos que esa parte ya no va a estar presente. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo es que pasa hacia interior y tenemos aquí entonces el tubo neural con la cresta neural, células de la cresta neural. Además, aquí para esquematizar, vemos aquí el mesodermo paraxial, ¿sí? Mesodermo intermedio, el mesodermo de la placa lateral, y otra vez mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo de la placa lateral. Aquí vendría la notocorda, vean cómo está inferior al tubo neural, y aquí vendría la aorta dorsal, que esto ya lo vamos a abordar en el capítulo número 23, me parece, que es de sistema cardiovascular. Podemos ver aquí la parte de lo que es la vesícula umbilical, ¿sí? Y bueno, esto para que no se nos olvide, entonces notocorda, ¿sí? Notocorda, aorta dorsal, los somitas, el mesodermo, el mesodermo el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo de la placa lateral con sus dos divisiones. Aquí podemos ver el tubo neural, las células de la cresta neural y justamente aquí esta parte del ectodermo de superficie. Finalmente aquí lo vamos a denominar como ectodermo de superficie. Muy bien. Por tanto, con esto finalizamos estos cortes sagitales. Ahora es importante destacar entonces que estos primeros indicios, ya les comentaba, del desarrollo del sistema nervioso, aparecen durante la tercera semana y esto va a ser a medida que se desarrolla tanto la placa neural, ¿sí?, como el surco neural, que esto se va a estar generando en la parte posterior del embrión. Y justamente es importante destacar aquí que se van a involucrar moléculas de señalización intercelular. Tenemos al factor de crecimiento transformador beta, también tenemos a WNTS, a Sonic Hedgehog, ¿sí? Y proteínas morfogenéticas óseas, ¿no? Además vemos que la formación de pliegues neurales, la cresta neural y el tubo neural, ya los estamos viendo en los esquemas que les acabo de presentar, incluso la formación del tubo neural, cómo es que a partir de esta invaginación del ectodermo superficie se estaría ya generando que el tubo neural se va a diferenciar, ¿sí?, hacia sistema nervioso central. Y vean que las células de la cresta neural van a dar parte de lo que es sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Ahora es importante destacar que la neurulación, los libros lo manejan como que es la formación de la placa neural y del tubo neural, y dice que se va a iniciar este proceso de la neurulación
durante los días 22 y 23. De los 22 a 23 días, no se nos tiene que olvidar. Y que va a ir de la región del cuarto al sexto par somita. Si nosotros recordamos, vamos a ver estos pares de somitas y finalmente va a ir del cuarto al sexto. Por tanto, vamos a ver que en esa fase, ¿sí? Por aquí vendría ya, nosotros aquí esquematizamos los somitas, pero eso es, digamos que este corte sagital, ¿sí? Estamos viendo hacia adentro, ¿vale? Nosotros vamos a colocar el muñequito aquí y vamos, digamos que a profundizar todo este, aquí vendría atrás de este otro somita, así justamente vamos a poder ver que a partir del cuarto de estos somitas se estaría generando la neurulación, es decir, la formación de la placa neural y del tubo neural. Es importante destacar que los 2/3 craneales, y eso es muy importante, es pregunta de examen, los 2/3 craneales de la placa y del tubo neural, ¿sí? De la placa y el tubo neural, van a representar lo que es el futuro encéfalo. Mientras que el tercio caudal, ¿sí? Va a representar lo que va a ser médula espinal, ¿sí? Y por tanto observamos que la fusión de los pliegues neurales y la formación justamente de ese tubo neural que ya vimos, se va a iniciar en el quinto somita, ¿sí? Y justamente empieza a generar múltiples puntos hasta que se va a quedar abierto, digamos que empieza desde quinto somita, hasta llegar a aberturas que van a estar tanto este caudal y cefálico. Esto es cefálico y esto es caudal. Esas aberturas, ¿sí? Se van a conocer como neuroporos. Es importante destacar, antes de pasar a los neuroporos, que esa luz del tubo neural se va a convertir, ¿sí? En el canal neural. Por tanto, ya no lo vamos a llamar tubo neural, ahora se conoce, bueno, la luz del tubo neural se convierte en este canal neural y que va a comunicar libremente, como ya habíamos visto en la imagen, se estaría comunicando con la cavidad amniótica, ¿sí? Y justamente vamos a poder observar cómo la abertura craneal, que es el neuroporo rostral, se va a cerrar en el día 25. Digamos que si nosotros hacemos un corte aquí donde se está generando el neuroporo rostral, normalmente los libros lo esquematizan de esta manera. Tiene el neuroporo rostral, ¿sí? Aquí los somitas, ya habíamos visto, quinto somita. Vamos a esquematizarlo de esta manera. Justamente podemos observar entonces aquí este surco, el surco neural. Ya sabemos que esta luz del tubo neural se conoce como canal neural. Esta parte, y la voy a colocar con, vemos que es el neuroporo rostral y que el neuroporo rostral, ¿sí? Se va a cerrar al día 25. Mientras que el neuroporo caudal se cierra alrededor del día 27. Por tanto, tenemos día 27 y día 25. El cierre de estos neuroporos va a coincidir con el establecimiento de la circulación vascular, que ya lo vamos a abordar en el sistema cardiovascular, además de que las proteínas SYNDCAN4 y las proteínas de Bangkok 2, son importantes. Estas nunca las debemos de olvidar. Estas se ha visto a través de estudios, ¿no? Que, y de acuerdo a lo que menciona la literatura, vemos que van a estar implicadas en el cierre del tubo neural. Por tanto, las células progenitoras de estas paredes del tubo neural van a aumentar, van a estar aquí en las paredes, las paredes van a estar aumentando como tal, es la formación, este grosor en la formación del cerebro y la médula espinal, además de que el canal neural, ya habíamos dicho que ¿qué es el canal neural? El canal neural normalmente es lo que va a hacer la luz del tubo neural, se va a convertir en este sistema ventricular cerebral, además del canal central en la médula espinal. Vamos a ver cómo es que por ahí estará pasando ¿qué? El líquido cefalorraquídeo. Si continuamos con el estudio, hay que ver que la médula espinal, desarrollada a partir del tercio caudal, ahorita vamos a pasar con los 2/3,
vamos a ver que se desarrolla a partir de la parte caudal, como ya sabemos, el tercio caudal, además de que el tubo neural, ya vimos las divisiones, es lo que se va a transformar en la médula espinal, su tercio caudal, que vendría siendo parte de lo que es al cuarto caudal, al cuarto par de somitas, ¿sí? Tenemos que estas paredes laterales del tubo neural van a aumentar de grosor, ¿sí? Empiezan a aumentar de grosor y va a empezar a disminuir. Ya habíamos dicho que el canal neural va a estar en la luz del tubo neural, empieza a disminuir su calibre. ¿Hasta que qué? Hasta que estas células, ¿sí?, del canal neural, normalmente eso lo vamos a poder observar, ¿sí?, cómo es que al disminuir este calibre del canal neural, se dice que a las normalmente 10 semanas, 9, 10 semanas, solo va a quedar un pequeño canal central y lo vamos a esquematizar de esta manera. Queda un pequeño canal central de la médula espinal. Esta señalización va a estar dada por ácido retinoico y que va a ser importante como patrón inicial de la neurogénesis. Por tanto, aquí está implicado el ácido retinoico. Muy importante ver que la pared del tubo neural va a estar constituida por un neuroepitelio cilíndrico y pseudoestratificado grueso. Entonces, si nosotros vemos aquí una imagen, tenemos el tubo neural, y lo voy a colocar con azul. Podemos, bueno, antes tenemos que ver aquí algunos primordios de ganglios raquídeos. Tenemos entonces tubo neural, justamente hacia dentro tenemos el canal neural. Si nosotros hacemos un acercamiento justamente en esta parte, vamos a poder observar que en la pared del tubo neural va a haber células, ¿sí? Tenemos estas células, las vamos a esquematizar de esta manera, ¿sí? Justamente por aquí estaría terminando viene la parte de mesénquima. Aquí está la membrana limitante externa, aquí las células neuroepiteliales, ¿sí? Y justamente del otro lado tendríamos la membrana limitante interna. Entonces, ¿qué pasa? Esta pared del tubo neural, como ya habíamos comentado, está formada por este neuroepitelio, que son las células neuroepiteliales, y que va a ser cilíndrico. Esto es por la forma de la célula, ¿sí? Cilíndrico, y que va a ser pseudoestratificado. Normalmente cuando hablamos de que es pseudoestratificado, estamos diciendo que se ve como si fueran muchas capas, pero en realidad solamente es una. Por tanto, vemos que las células neuroepiteliales, si nosotros hacemos otro acercamiento, si quieren de aquí, pero más a fondo, vamos a poder observar una célula neuroepitelial. A mí siempre me gusta dibujarla de esta manera. Podemos observar aquí cómo empieza ya a generar este proceso de división. Por aquí tendríamos a otra, ¿sí? Aquí tenemos otra célula neuroepitelial. Y estas células neuroepiteliales van a constituir lo que nosotros llamamos zona ventricular. Por tanto, aquí la zona ventricular se conoce también como capa ependimaria. La capa ependimaria. Y que toda esta capa, esta zona ventricular, va a dar origen a las neuronas, ¿sí?, y células de la macroglía en la médula espinal. Por tanto, si nosotros hacemos aquí este acercamiento, ya no vamos a dibujarlo, pero justamente aquí en la zona ventricular empieza a generarse, ¿sí?, como ya habíamos comentado, células de la macroglía y las neuronas. ¿Y cómo es que empieza esto? Tenemos aquí un neuroblasto apolar. Un neuroblasto apolar. ¿Y qué es el neuroblasto apolar? Va a pasar a neuroblasto bipolar. Bipolar porque ya va a tener dos prolongaciones. Una por aquí
y otra por acá. Después se va a convertir hacia neuroblasto unipolar. Ya es unipolar. ¿Por qué? Porque solamente se queda con una prolongación axónica. Y ya cuando terminamos, podemos observar entonces la neurona, como ya conocemos su estructura, dendritas, ¿verdad? El soma y el axón. Y todo esto va a conformar a lo que es neurona. Habíamos dicho que esto es el neuroblasto unipolar y que esto es el neuroblasto bipolar. Todo esto viene de la zona ventricular, de la capa ependimaria de las células neuroepiteliales, justamente lo que conforma el neuroectodermo. Además, esto vendría siendo uno. Justamente a partir de este neuroepitelio se va a generar los astrocitos, los oligodendrocitos. Hay que ver que tenemos a los glioblastos. Empieza como glioblasto y se ha visto que, bueno, también se conoce como espongioblasto. Normalmente se dice, ¿no?, que la estructura es como de cepillo. Aquí tenemos su prolongación. Y justamente del glioblasto tenemos división hacia astroblasto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos al astroblasto. Y del otro lado vamos a tener al oligodendroblasto. Entonces, pausa ahí, tratamos de realizar este intento de esquema. Finalmente, habíamos dicho que eso es el glioblasto, entonces pasa aquí a astroblasto. Luego pasa a oligodendroblasto. Y del astroblasto va a tener división hacia astrocito protoplasmático y astrocito fibroso. Y del otro lado tenemos al oligodendrocito, que viene de el oligodendroblasto. Podríamos hacer el esquema más o menos así. El fibroso normalmente tiene esta estructura, no está tan ramificado como el protoplásmico o protoplasmático. Ese sí está muy ramificado. Entonces tenemos astrocito protoplásmico, astrocito fibroso y el oligodendrocito. Hay que recordar que aquí el oligodendrocito va a estar generando esta vaina de mielina, pero esto es a nivel del sistema nervioso central. Ya vamos a ver que el sistema nervioso periférico hay otras células encargadas de esta producción, ¿sí?, en vainas de mielina, que es células de Schwann. Esto es como segundo punto. Y como tercer punto vamos a tener, ¿sí?, al epéndimo. Tendremos aquí estas células juntas. Finalmente hay que recordar que en las células ependimarias se va a empezar a secretar líquido cerebroespinal. ¿Y qué va a pasar? Estas células ependimarias, tenemos aquí el plexo coroideo, y justamente vamos a poder observar que a partir del plexo coroideo vamos a ver esta secreción de líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar, y ya nada para que quede claro, que las células de la microglía, ¿sí?, que vendrían siendo estas células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, vienen de las células mesenquimales. Entonces ahí tenemos la división. Podemos observar cómo es que todo esto viene del neuroepitelio y que ya habíamos comentado que esto es de la zona ventricular. Es importante destacar que estas células de la macroglía van a ser los miembros de mayor tamaño, ¿sí?, de la familia de células de la neuroglía, y que va a abarcar, como ya vimos, tenemos a los astrocitos, oligodendrocitos. Y que poco tiempo después, ¿sí?, se empieza a reconocer otra zona. Por tanto, si nos regresamos aquí a este acercamiento que realizamos justamente a nivel de la pared del tubo neural, vamos a ir agregando más porque se empieza a generar otra zona. Esta zona se conoce como zona marginal. Es zona marginal o zona marginalis, ¿sí? Normalmente se constituye por las partes externas, ¿sí?, de las células neuroepiteliales. Por tanto, aquí
pues tendríamos unas partes que son externas, ¿sí? a las células neuroepiteliales, y que normalmente estas prolongaciones, ¿qué es lo que va a pasar? La zona marginal se va a convertir ¿en qué creen? En la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, interesante porque vendrían aquí estos axones. Por eso es que es sustancia blanca. Por tanto, en su interior, ya comentamos, van a empezar a crecer estos axones que van a proceder de los cuerpos de las neuronas localizadas en la médula espinal, de los ganglios raquídeos y del encéfalo. Algunas células neuroepiteliales en división, como ya coloqué aquí una, vemos que van a estar situadas en la zona ventricular y que se van a diferenciar hacia hacia neuronas primitivas. Estas neuronas primitivas, nosotros ya comentamos un poquito que van a ir hacia la formación del neuroblasto. Por tanto, yo en un principio dije, ¿no? Que la zona ventricular va a dar origen a neuroblasto, glioblasto, fungioblasto y ependimocitos. Ojo, es importante destacar que de glioblasto tenemos astroblasto y oligodendrocito, y del neuroblasto viene por células en división de la zona ventricular o la capa ependimaria, ¿no? Entonces, justamente va a dar origen también células que se dividen a neuroblasto. Además, es importante destacar que las células embrionarias, al formar esta zona intermedia, hay una zona intermedia que justamente va a estar, perdón, como su nombre lo indica, en medio de lo que es la zona ventricular y la zona marginal. Por tanto, estas solo son prolongaciones en la zona marginal. ¿Qué ocurre en la zona intermedia? En la zona intermedia normalmente la conocen como la capa del manto, ¿sí? Pues nunca se nos debe de olvidar eso, la capa del manto, porque justamente en esa zona intermedia vamos a tener cómo es que los neuroblastos, ¿sí?, se van a convertir en neuronas a medida que van a empezar a desarrollar prolongaciones citoplasmáticas. Algo que sí quiero destacar es que las células de sostén del sistema nervioso central, ya vimos, van a ser los glioblastos. Estos glioblastos se diferencian a partir de las células madre neuroepiteliales, y vamos a ver que después de que se haya terminado la formación de neuroblastos, porque vean que primero empieza esta formación de neuroblastos y posteriormente, una vez que cesa, vamos a poder observar cómo es que va a pasar hacia la diferenciación, ¿sí?, de glioblastos, principalmente esas células de sostén, y que ya se han realizado estudios, aún queda mucho por descubrir aquí de los astrocitos, ¿sí? Y podemos observar entonces cómo es que estos glioblastos van a migrar desde la zona ventricular hasta la zona intermedia y la marginal. Algunos glioblastos, como ya comentamos, se van a convertir en astroblastos, otros en oligodendroblastos, que finalmente va a pasar a oligodendrocito. Cuando las células neuroepiteliales dejen de producir tanto neuroblastos como glioblastos, ahora sí, corresponde a la parte, recuerden que no solamente zona ventricular, también se conoce como capa ependimaria. Una vez que ya terminó aquí, ya terminó acá, vamos a ver que va a empezar la formación del epéndimo, ¿sí? Este epitelio ependimario, que el epitelio ependimario va a revestir el canal central de la médula espinal. ¿Y qué es lo que ocurre? Normalmente las vías de señalización que van a estar implicadas va a ser Sonic Hedgehog. Tenemos a oligodes, hélice, bucle
hélice básico, y que eso van a empezar a controlar esta proliferación, la supervivencia, los patrones de células progenitoras, todo esto a través de regulación de un factor de transcripción que nunca se nos debe olvidar, es el GL1. Había comentado un poco sobre las células de la microglía. Hay que ver que esas células de la microglía va a aparecer dispersa entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Acuérdense que sustancia blanca, zona marginal. Y prácticamente son células pequeñas, como ya comentábamos, que van a proceder de células mesenquimales. ¿Qué ocurre? La microglía va a invadir al sistema nervioso central, normalmente en un periodo fetal avanzado. Y vemos que la microglía, ¿de dónde es que se va a originar? De la médula ósea. ¿Sí? Se origina de la médula ósea y va a formar parte de esta, como ya les comenté, este sistema fagocítico mononuclear. Por tanto, toda esta proliferación y diferenciación de células neuroepiteliales van a causar un aumento del grosor de las paredes y la disminución del grosor de las placas del techo y del suelo. Para que quede más claro, tengo esta imagen. Aquí tenemos el esquema. Podemos apreciar entonces que si hacemos un corte transversal, cuando yo hablo de un corte transversal, digamos que tenemos la médula espinal, hacemos un corte justamente así. ¿Qué es lo que ocurre? Podemos empezar a dibujar lo que es la placa del techo, y luego aquí la placa del suelo. Vamos a ponerle nombre, placa del techo, placa del suelo. Posteriormente vamos a tener aquí neuroblastos, que va a ser un neuroblasto motor. Para ello lo voy a colocar oscuro. Tenemos aquí neuroblasto motor. Del otro lado, pues también neuroblasto motor. Después tenemos a la zona que ya habíamos dicho, que cuál corresponde a la sustancia blanca, la zona marginal, ¿verdad? Entonces podemos dibujarla así. Es por eso que ya en el adulto, pues ya viene el corte que siempre nos han enseñado, ¿no? Cómo es que es la sustancia gris en el centro y la sustancia blanca exterior, ¿no? Pero ahora ya sabemos que la sustancia blanca viene por prolongaciones axónicas de los neuroblastos, ¿sí? De todas estas células neuroepiteliales y que van a ser parte de lo que es la sustancia blanca. Entonces ahí colocamos la sustancia blanca. Esta sustancia, la placa neuroblasto motor, acá tenemos una placa sensitiva, o vamos a conocerlo como placa alar. De aquí van a empezar a salir las prolongaciones. Vamos a hacer un poquito más grande aquí la sustancia blanca, o más bien zona marginal. Por aquí vamos a poder observar pues, parte de lo que va a ser el ganglio raquídeo, que viene de los neuroblastos aferentes. Acuérdense que aferente quiere decir que me afecta, eferente quiere decir que efectúo, ¿sí? Entonces aquí vendría así. ¿Y qué pasa? Aquí tendríamos a nuestro, igual que sale del neuroblasto motor y se va a unir. Entonces, justamente podemos observar en esa imagen cómo se empieza a generar pues ya la placa del techo que ya habíamos comentado. Por esta disminución del grosor empezamos a poder observar lo siguiente. Tenemos entonces capa marginalis, ¿sí? La zona marginal. Vamos a dibujarla de esta manera. Ahora vamos a tener
que si bien esto sigue siendo muy largo, la placa del techo y la placa del piso, como ya habíamos comentado, va a empezar a disminuir el grosor. Y vean cómo queda, solamente de esta manera. Y que esto va a conformar el canal central por donde estaría pasando líquido cefalorraquídeo. Es importante destacar, ¿sí?, que ahí en este punto aparece un surco longitudinal que lo vamos a llamar como surco limitante. Y justamente este surco, vamos a dibujarlo mejor. Tenemos aquí la capa marginal. Y por aquí vamos a tener entonces aquí el surco, que este surco es el surco más bien tabique medio dorsal. Y aquí sí vamos a tener un surco, que es el surco medio ventral. Como ya sabemos, esta parte va a corresponder a sustancia blanca y lo que voy a dibujar en este momento va a corresponder a sustancia gris. Entonces tenemos aquí ya parte de lo que es el neuroblasto motor. Aquí vamos a tener esto de esta manera. Vamos a dibujarlo así. Y justamente aquí, vean cómo se empieza a generar estas motoneuronas, que ya después Redset va a empezar a dividir a través de láminas, ¿no? Entonces ahí tenemos la sustancia blanca y la sustancia gris. Y podemos observar entonces cómo el surco que separa la parte dorsal, hay que recordar entonces que la parte dorsal se conoce como la placa alar. Entonces aquí tenemos una división, que esto vendría siendo la placa alar y esto de aquí, placa basal. Hay que recordar que la placa alar va a ser sensitivo y la placa basal va a ser motor. Y vemos que esta placa alar, tanto la placa alar como la placa basal, empieza a producir abultamientos longitudinales, ¿sí?, y que se extienden normalmente a la mayor parte de la médula espinal en desarrollo. Podemos observar entonces que esta separación regional va a ser fundamental porque aquí es donde se va a generar aferencias y eferencias. Los cuerpos celulares que se van a encontrar a nivel de lo que es la placa alar van a formar lo que son las columnas grises dorsales, ¿sí? Estas columnas grises dorsales se van a extender ¿hacia dónde? Hacia toda la médula espinal. Y normalmente, si nosotros podemos apreciar en ese corte transversal, pues vamos a poder ver que las columnas, ¿sí?, que ya comentaba, las columnas grises dorsales van a formar, o más bien están constituyendo, ¿sí?, las astas grises dorsales, astas posteriores, ¿verdad? Hay que ver que aquí es donde vamos a tener núcleos que son aferentes. Normalmente estas placas alares van a empezar a aumentar de tamaño y justamente cuando las placas alares empiezan a aumentar de tamaño, se va a empezar a formar ese tabique medio dorsal. Y ya les estaba comentando, ese tabique medio dorsal lo dibujé aquí. Y esto es por abultamiento de las astas posteriores. Por eso se forma el tabique medio dorsal. Eso es pregunta de examen. Normalmente la respuesta es abultamiento de las astas grises dorsales. Los cuerpos celulares que van a estar localizados en las placas basales van a formar las columnas grises ventrales y también laterales. Normalmente hay que ver que las astas intermedio laterales tienen mucho que ver con el sistema nervioso simpático porque es de ahí donde sale
hacia la cadena simpática, que normalmente va de T1 a L2, ¿sí? También lo conocen los autores como el sistema toracolumbar, que espero dar una clase de sistema nervioso simpático y parasimpático. Es muy bonito ese tema. No todos los temas son bonitos. Entonces podemos apreciar que en este corte transversal las columnas van a ser tanto astas grises ventrales como astas grises dorsales. O astas grises laterales, ¿verdad? Y vemos que los axones de las neuronas de las astas anteriores van a crecer, ¿sí?, a lo largo de la médula espinal. ¿Y qué es lo que se va a empezar a formar? Las raíces ventrales de los nervios raquídeos. Esos de ventral y dorsal siempre los debemos de tener muy claro. Hay que recordar que ventral es anterior y que dorsal es posterior. Y cuando yo digo que parte ventral, pues es la parte anterior. Y cuando yo digo que la parte dorsal o del dorso, pues es posterior. ¿Sí? El dorso, posterior. Ventral, anterior. Prácticamente entonces salen esta raíz ventral de los nervios raquídeos, ¿sí? Y que nótese cómo a medida que empieza a aumentar de tamaño, justamente aquí, las placas basales van a dar lugar a abultamientos ventrales a cada lado del plano medio. ¿Y qué me va a formar? Bueno, me va a formar el tabique medio ventral, que en esta imagen no lo podemos apreciar, pero ahí estaría formando el tabique medio ventral y el surco medio ventral. Aquí tenemos al surco medio ventral. De esta manera nosotros ya podemos ver entonces cómo se empieza a generar. Y vean, se me olvidó mencionar que aquí, por supuesto que baja, 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 se forma el ganglio raquídeo y después esta raíz ventral que viene de la placa basal se va a unir con la raíz dorsal que viene de la placa alar. Acuérdense, placa alar sensitivo y placa basal motor. Si empezamos con el estudio del desarrollo de los ganglios raquídeos, estos ganglios raquídeos que ya los estaba dibujando, esos ganglios raquídeos son neuronas unipolares, ¿sí?, que van a proceder, ¿de dónde? Bueno, de las células de la cresta neural. Entonces, ¿de dónde vienen los ganglios raquídeos? O más bien las neuronas, porque son neuronas unipolares, ¿sí? Las neuronas unipolares de los ganglios raquídeos provienen de las células de la cresta neural. Y entonces podemos observar cómo los axones de las células localizadas, ¿sí?, en los ganglios raquídeos son bipolares. No obstante, vamos a ver que al poco tiempo se van a unir las dos prolongaciones y normalmente siempre nos lo maneja como en forma de T, ¿verdad? Entonces, tenemos que las dos prolongaciones de las células de los ganglios raquídeos van a tener características, pues, estructurales de los axones, ¿sí? No obstante, vamos a ver que la prolongación periférica es una dendrita, ya que ahí esa dendrita se va a dirigir hacia el cuerpo celular. Y que las prolongaciones periféricas de las células ganglionares raquídeas, justamente aquí vendría siendo dendrita, justamente lo de acá, vemos que las terminaciones sensitivas van a ir directamente hacia esas estructuras somáticas o viscerales. Y que de ahí se va a recoger la información hasta llegar a las raíces dorsales de los nervios raquídeos en su placa alar, ya en la parte de lo que es la médula espinal. Es importante recordar que tanto en encéfalo como médula espinal, pues nosotros vamos a tener las meninges, ¿sí? Y que estas meninges van a cubrir, ya sabemos, ¿no? Dura madre, aracnoides y pia madre. Estas meninges cubren la médula espinal. ¿Y de dónde se derivan? Esa es otra pregunta. ¿De dónde vienen las meninges? Bueno, las meninges de la médula espinal se desarrollan a partir de las células de la cresta neural y si nos preguntan el día, pues nosotros
ya sabemos, ¿no? Que además de las células de la cresta neural, también proviene de mesénquima, muy importante, y que viene normalmente el desarrollo durante los días 20 a 35. Las células migran hasta rodear el tubo neural, aquí, y se empieza a formar las meninges primitivas. Vean que la capa externa de las membranas normalmente se va a engrosar, ¿sí? Y va a empezar a formar la dura madre. Entonces, nosotros podemos hacer un esquema aquí de la médula espinal, ¿sí? Ya solamente faltaría la mielinización de las fibras nerviosas y con esto vamos a concluir nuestro primer video, la primera parte del desarrollo embriológico del sistema nervioso, para después pasar con lo que es la parte de los 2/3 craneales, que por ahí tengo una mnemotecnia que es muy, muy bonita, ya la veremos en el próximo capítulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos las vértebras. Vamos a ver que normalmente hacen un esquema ilustrativo de la posición del extremo caudal de la médula espinal, que va en relación con la columna vertebral y las meninges. Y por tanto vemos que a las 8 semanas, esto es pregunta de examen, a las 8 semanas podemos aquí ver L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5, C1, C2, C3 y C4, ¿no? Acuérdense que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí la dura madre. Luego vamos a colocar a aracnoides con amarillo. Luego tenemos, vamos a colocarlo con azul. Bueno, con negro, mejor. A pía madre, pero ya va a estar muy en relación, ¿sí? Con la médula espinal. Entonces vamos a colocar aquí ya de plano la médula espinal. Esta médula espinal a las 8 semanas vamos a ver cómo es que la dura madre se empieza a extender, ¿sí? También la pía aracnoides, que hay que recordar que la pía aracnoides está compuesta por la pía madre y la aracnoides. Acuérdense que estas son las leptomeninges. Y que en ese interior de las leptomeninges, en ese espacio subaracnoideo, es donde va a estar el líquido cefalorraquídeo. Y vean que el origen de la pía madre y de la aracnoides, ¿sí?, se va a generar a partir de una única capa, ¿sí?, que se manifiesta en el adulto. Y esto va a ser, normalmente vemos que en esa capa va a haber presencia de numerosas trabéculas, que son las trabéculas aracnoideas, y que esas van a ser bandas finas de tejido conectivo que van a ir desde lo que es la pía madre hacia la aracnoides. Aquí estoy colocando pía madre, aracnoides y dura madre. Van desde la pía madre hacia la aracnoides. Y vemos entonces cómo el líquido cefalorraquídeo, a partir de las células ependimarias, ¿sí?, el epéndimo, empieza a desarrollarse, ¿sí?, a partir de lo que es la quinta semana. Entonces, quinta semana, líquido cefalorraquídeo. Y ya regresando con estos cambios en la posición de la médula espinal, hay que destacar entonces que la médula espinal se va a extender en el embrión a lo largo de toda la longitud del canal vertebral. Entonces podemos ver cómo es que a las 8 semanas todo esto está a partir de L1, todo. Bueno, en la imagen, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo es que va desde la parte superior. Ya vamos a ver los cortes, ¿no?, a nivel del tronco encefálico, ¿no?, bulbo raquídeo, protuberancia,
mesencéfalo, ¿no? Hidrocefálica caudal, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal, vemos que va a llegar hasta C4. ¿Qué pasa? Normalmente estos nervios raquídeos van a pasar a través de los agujeros intervertebrales, digamos que por aquí sería un agujero intervertebral entre C2 y C3. Cuando yo digo que el nervio raquídeo pasa entre C2 y C3, ese nervio raquídeo ya trae tanto la porción aferente como la porción eferente, porque si nosotros hacemos un corte transversal, entonces tenemos la médula espinal y tendríamos aquí el conducto central con lo que es la placa alar con su placa basal, y justamente estos se van a unir y van a formar el nervio raquídeo, y vemos entonces cómo está saliendo por el foramen intervertebral. Y dado que la columna vertebral y la dura madre crecen con mayor rapidez que la médula espinal, esa relación de la posición de los nervios raquídeos no se va a mantener. Tan solo vemos que en el extremo caudal de la médula espinal del feto se va a quedar gradualmente en niveles relativamente más altos, y ahorita lo vamos a ver. Vean que en el feto de las 24 semanas, nosotros hacemos otra vista lateral, tenemos que a las 24 semanas, vamos a volver a dibujar aquí dura madre, aracnoides. También estamos dibujando pía madre, estas que forman aracnoides y pía madre, las leptomeninges. Hay que recordar entonces que de pía madre se va a ver prolongaciones hacia la dura madre, que esas prolongaciones se conocen como trabéculas aracnoideas, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos viendo, ¿sí?, que esta relación de la médula espinal a las 24 semanas, vemos que el extremo caudal de la médula espinal, vamos a empezar allá a dibujar la médula espinal, este extremo caudal va a empezar, ¿sí?, a localizarse ya no a nivel de todo el canal vertebral. Ahora simplemente va a estar, dicen los expertos, que a nivel de la primera vértebra sacra. Entonces, por aquí terminaría. Tenemos S1. Obviamente para arriba L5, L4, lo que ya conocemos. Y para abajo S2, S3, S4, S5 y lo demás. Y a partir de aquí, de S1, digamos que aquí ya está C1, se va a generar algo que se conoce como cono medular. Este cono medular, antes de llegar a C1, empieza a haber una línea que es el filum terminali. Y ahorita vamos a hablar sobre el filum terminali. El filum terminali. ¿Qué ocurre? Vamos a tener que la médula espinal del recién nacido, normalmente ya lo vamos a poder entonces ver en otra imagen. Tenemos aquí al recién nacido. En el recién nacido, la médula espinal termina a la altura de las vértebras lumbares. Aquí está el cono medular. Normalmente va a terminar a nivel de la segunda vértebra lumbar y la tercera vértebra lumbar. Entonces, segunda y tercera vértebra lumbar. Esta te va a terminar del recién nacido de la médula espinal, termina a la altura de las vértebras lumbares, segunda o tercera. Y en el adulto, si nosotros hacemos otro esquema, en el adulto, la médula espinal, dicen los expertos que suele acabar en el borde inferior, ¿sí?, de la primera vértebra lumbar. Entonces aquí tenemos a L1, por aquí en el borde inferior terminaría la primera vértebra lumbar. Ya sabemos que es una altura promedio porque el extremo caudal de la médula espinal en el adulto puede llegar a estar tan alto como el correspondiente a la 12ª vértebra torácica, ¿sí?, o incluso puede llegar a L2 o incluso hasta L3, ¿no? Entonces ahí tenemos un promedio, ¿no? Y entonces vemos cómo las raíces nerviosas raquídeas, especialmente las del segmento lumbar y sacro, van a discurrir oblicuamente desde la médula espinal hasta el nivel correspondiente a la columna vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo yo tengo aquí
que es L2, L3, L4, L5 y S1, acuérdense que habíamos dicho que pasaba, ¿no? El nervio raquídeo, tiene que bajar todo esto, ¿eh? No sé, eso sí sigue respetando, hasta en el adulto y en el recién nacido también. Entonces, ¿qué ocurre? Estas raíces nerviosas inferiores al extremo de la médula, que ya vimos que es el cono medular, va a formar un haz de raíces nerviosas espinales, que se va a conocer como la cauda equina. Entonces, aquí tenemos la cauda equina, que van a ser estas raíces nerviosas, que van a venir aquí, o también conocido como cola de caballo. Parece una cola de caballo, y que se va a originar a partir de un ensanchamiento lumbosacro, ¿sí? Y del cono medular de la médula espinal. Es importante recordar que aunque la dura madre y la aracnoides finalizan normalmente a nivel de la vértebra S2 en el adulto, tendríamos entonces aquí cómo es que estaría terminando. Dijimos que esto es S1, esto es S2. Si nosotros hacemos aquí la dura madre y la aracnoides, entonces dibujemos la dura madre y dibujemos la aracnoides, hay que destacar que va a terminar a nivel de S2. Pero ojo, la pia madre no va a acabar aquí. Habíamos dibujado la pia madre de negro. En la pia madre, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Lo que va a pasar con pia madre, ¿sí? Es que va a formar una gruesa y larga banda fibrosa que se va a denominar como filum terminali. Entonces aquí tenemos el filum terminali, que es una prolongación o una banda fibrosa gruesa, larga, de la pia madre. ¿Y qué es lo que me va a determinar? El origen del extremo caudal de la médula espinal embrionaria. Y nótese cómo el filum terminali, que viene del latín hilo, se va a extender desde el cono medular y va a acabar fijándose en el periósteo de la primer vértebra coxilla. Termina en la primer vértebra coxilla. Por aquí estaría C1. En el periósteo, ya en el hueso, vamos a poder observar cómo se va a fijar el filum terminali. Esa es otra pregunta de examen. Ya de ahí vamos a ver que las vainas de mielina que rodean las fibras nerviosas en el interior de la médula espinal van a comenzar a formarse durante el periodo fetal y continúan desarrollándose durante el primer año de vida postnatal. Las proteínas básicas de la mielina, que ya habíamos dicho que viene del oligodendrocito, normalmente se destaca a una familia de isoformas de polipéptidos que van a estar regulados por la proteína beta 1. Normalmente ya van a estar funcionales cuando se empieza a mielinizar. Tenemos entonces la proteína profilina 1, que esta va a ser muy importante para la polimerización de los microfilamentos que van a originar un cambio en el citoesqueleto de los oligodendrocitos y que al final del día estos oligodendrocitos van a permitir la buena síntesis de vainas de mielina. Hay que recordar entonces que las células de Schwann van a ser el nivel de periférico. Y bueno, a partir de la semana 20 se empieza a generar estas vainas de mielina. Eso es lo más importante. Con esto concluimos el estudio de la primera parte del sistema nervioso. Y bueno, vimos parte de lo que es médula espinal. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Saludos.